Profesor, tiene el micrófono apagado, cerrado. Oh, está bien, gracias, doctor. Estaba haciendo un monólogo para mí mismo Oh, acá. sí, me di Bueno, cuenta. vamos a ver Adelante. entonces sobre qué es la HIPAA, que incluye lo que es la ética, la ley médica y qué hacer en el ambiente de trabajo en base a la información de salud con la cual nosotros vamos a tener contacto en el día a día. La HIPAA no solamente cubre información de salud, sino que hay un componente que tiene que ver con el seguro médico. En este caso, nosotros no nos metemos en la parte del seguro médico, sino más bien nos orientamos más hacia lo que es la información de los pacientes, ¿verdad? Entonces, estas leyes son para regular y ver la operación de las empresas que dan cuidado de la salud en los Estados Unidos. Y vamos a ver que, por ejemplo, una práctica que ya les dije en otra ocasión, que tiene que ver con lo de qué HIPAA es identificar al paciente, ¿verdad? Básicamente es una forma, por ejemplo, con los flebotomistas. La HIPAA en ellos les incluye, por ejemplo, la correcta identificación del paciente que van a tener bajo su cuidado, ¿no? Aquí recuérdense el proceso de dos pasos que les mencioné, preguntándole al paciente inicialmente su nombre completo y fecha de nacimiento, que es la forma más común de validar la identificación de una persona. Eso se hace antes de ponerle ni siquiera el tensiómetro ni nada. No le he tocado todavía ni nada, solamente lo tengo frente a mí. Lo identifico ya. Luego, el flebotomista, en este caso estoy hablando del flebotomista, posteriormente que ya hizo la flebotomía, coleccionó las muestras de sangre y todas, antes de poner la etiqueta sobre el tubo con sangre, luego viene la parte 2, el paso 2, que de esta manera protegemos al paciente y a la institución a la cual nosotros vamos a estar trabajando como flebotomista, ¿verdad? O asistente médico que también realiza flebotomía. Yo aquí valido que la información que tiene la etiqueta es la del paciente, ¿verdad? Que es su nombre completo, su fecha de nacimiento, y entonces ya con ya lo pongo sobre el, el tubo, ¿verdad? Con sangre. También aquí yo también les dije anteriormente que el paciente podría en algún momento decir no, ¿verdad? Rehusar, está en su derecho y no puedo obligarlo, sino que documento la negación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver acá qué es HIPAA. Básicamente el HIPAA, eh, si lo traducimos así al pie de literalmente la palabra que dice Health Insurance Portability y Accountability, quiere decir ley de responsabilidad y portabilidad del seguro de salud. Si ustedes ven, no hace mucha lógica con lo que la información de salud, ¿verdad? Pero porque les dije que tiene dos componentes, uno que tiene que ver con el seguro de salud y el otro la información privada de los pacientes. Pero así, eso es lo que quiere decir HIPAA, ¿verdad? Health Insurance Portal. Entonces, es una ley a través del tiempo. En 1996 fue que inicia esto y es una ley en toda la nación americana y algunos territorios americanos también. Entonces, usted sabe que por la confidencialidad de la información de un paciente es un principio importante ético, ¿verdad? De correcto o incorrecto, que necesita ser observado por un asistente médico y por cualquier persona que trabaje en el sector salud, ¿verdad? Sea médico, enfermera, enfermero o nurse practitioner, physician assistant. Entonces, la información obtenida en el cuidado de un paciente debe cuidarse, protegerse, no revelarse sin el permiso del paciente, al menos que lo requiera la ley. En este caso, sí, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que yo diga, que escuche o vea hacerse a un paciente es confidencial por la ley HIPAA. ¿Verdad? No la puedo compartir con nadie. Entonces, cuando ustedes comiencen ya su entrenamiento, probablemente les van a hablar de la JIPA, los van a poner a leer material de la JIPA y tienen que firmar al final
que ustedes leyeron todo eso, lo entendieron y que lo van a cumplir. Y eso lo hacen cada año de manera regular, ¿verdad? Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que es la ley HIPAA, cumplir. Entonces, como les dije, una ley federal que le da a los individuos, en este caso a los pacientes, les da una ley, un derecho sobre el manejo de su información, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a ver que la HIPAA requiere mantener la confidencialidad de la información privilegiada de los pacientes. Entonces, en este caso, ¿de qué estamos hablando acá? Bueno, la HIPAA requiere, por ejemplo, que se utilicen palabras claves o passwords que protejan nuestro equipo electrónico que utilizamos fuerte, para que sean difíciles de adivinar, que no sean fáciles de adivinar. Aquí no hay que ponerle palabras breves o el nombre mío, mis iniciales, con mi fecha de nacimiento, o el nombre de mi hijo con su fecha de nacimiento. Tienen que ser passwords bien difíciles de descifrar y que no se deben de compartir con nadie, ¿verdad? Por ejemplo, una vez ustedes tengan acceso a un récord electrónico médico, esa password es suya y de nadie más, no la pueden compartir porque les daría acceso a la otra persona a entrar como si usted está entrando. ¿Verdad? Bajo su usuario va a entrar y cualquier cambio o cualquier cosa que ellos hagan adentro de su sesión, no es él, sino que es usted, porque usted le prestó la información y si él se mete a ver casos que no vienen a interés en ese momento o imprime alguna información, recuérdense que todo lo electrónico deja huellas, ¿verdad? Aunque no uno crea que, oh, sí, solo vi dos cosas y bien, bien poco. Todo queda huella y hay una huella electrónica que cualquier persona que venga después con un poco de experiencia en la materia va a saber en qué lugar estuvo, a qué hora estuvo, qué hizo, qué imprimió, con todo eso. Entonces sí, es algo muy importante que hay que guardar siempre en mente, ¿verdad? Por ejemplo, también la JIPA menciona si alguien está cerca de la recepción o el escritorio de enfrente, el front desk, si usted va a estar en algún momento ahí y tiene su laptop que se moviliza con ella, no la deje visible para los pacientes que estén cerca, ya que podría posicionarse de una manera que revele información de otros pacientes. Entonces, pues, tenemos que posicionarle en una situación que nos revele información de personas que estén cerca de mí, para que me puedan ver. Entonces, cualquier información dada por un paciente al personal médico no puede ser compartida con nadie. Se conoce como comunicación privilegiada. Y también en este caso la JIPA también sí le da derecho al paciente de controlar mejor su información que esté en el récord médico. Y también los pacientes pueden hacer juicios educados, ¿verdad? De esa información y ellos podrían poner límites, quiénes pueden verla, quiénes pueden recibir información de él, qué tipo de información, poner como barreras, aquí no, aquí sí, esta persona puede. Entonces la pueden hacer un poquito más estricta o un poquito más flexible para su familia o, o su familiar directo, ¿verdad? No porque una persona está casada con otra la otra persona tiene derecho a ver la información de salud. Cualquiera puede decirlo así, ¿verdad? Si viven juntos, le conoce todos los diagnósticos, pero hay alguna información que podría ser, no sé, más privilegiada y él sí podría guardar, por HIPAA le da derecho de guardar cierta información como con un cerrojo más estricto. Ah, ok, entonces la ley de seguridad que les estaba mencionando, esto es lo que está acá, ¿verdad? Aquí se requiere el uso de password en los instrumentos electrónicos que vamos a tener acceso para nuestro trabajo diario, que puede ser una laptop o una iPad. Hay una otra nota que se llama, una nota de la práctica de privacidad, que básicamente es un hacer conocer al paciente de cómo se maneja su información de forma privada. Es lo que se conoce como una nota de práctica privada. Entonces, esta nota de práctica privada
la recibe el paciente y la tiene que leer y saber, estar informado de qué se trata, ¿verdad? Entonces, un proveedor de la salud o cualquier plan de salud debe de entregarle al paciente esa nota de práctica de privacidad, en donde se le dice ahí cómo se usa y cómo se comparte su información de salud. Recuérdense que la información de salud en algún momento, algunas prácticas las comparten con terceras empresas, porque, por ejemplo, para pago, es un ejemplo, ellos no, ningún seguro va a pagar una cirugía, un cateterismo o un procedimiento, un ultrasonido, si no le llega información que justifique ese acto. Por ejemplo, alguien que le van a mandar una ultrasonografía abdominal a predominio de la vía biliar, no se le van a reconocer su costo si no lleva por lo menos un antecedente de una consulta donde el doctor diga que el paciente consultó por dolor en el lado derecho de su costal, 3 días de náusea, vómito, flatulencia, todo eso. Entonces, esa es una nota que va a aparecer en lo que es la práctica de privacidad. Entonces, es un derecho que tiene el paciente a saber que su información en algún momento para fines de pago se puede compartir. Básicamente ese punto que tiene que ver con la evaluación de esa área del cuerpo, ¿verdad? No, no es que le van a compartir todo su expediente, sino que solamente esa información. Eso también le da derecho a su intimidad, ¿verdad? El derecho a mantener su persona y su propiedad alejada del escrutinio público es lo que todos quieren y queremos. Entonces, nuevamente les digo que esta práctica de privacidad es un estándar nacional que se pone en práctica y fue creado para proteger los récords médicos e información personal de los pacientes. Entonces, esto que se llama Bill of Rights, que también es otra eh, cosa que se menciona mucho, Bill of Rights. Los Bill of Rights es como una carta de derechos de los pacientes. Básicamente así las podríamos traducir, ¿verdad? Cartas de derechos de los pacientes. Entonces, se define como carta de derechos, pero recuerden que en Estados Unidos, que cada estado es bastante independiente del otro, entonces cada estado tiene una carta de derecho del paciente, pero para decirlo de forma sencilla, casi todos se parecen en un más del 95%, y si va a haber algún cambio es bien poco para un estado comparación del otro. Por ejemplo, California podría tener el 97% igual que New Jersey, pero en algunos datos lo orientan más al tipo de población que California está más acostumbrado a atender, ¿verdad? Entonces, pero en su esqueleto así grandote, casi son iguales. Las instituciones también casi que tienen los mismos cartas de derecho y no varían mucho. Entonces, los asistentes médicos y cualquier empleado de esa institución o que vivamos en un estado X, debemos de conocer esa carta de derecho de pacientes y tratar de proteger sus derechos lo más posible, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, personas que viven en New Jersey podrían trabajar en Nueva York y regresar a sus casas por la tarde y viceversa, alguien que vive en Nueva York. Entonces, o trabajar en los dos estados de forma part-time. Entonces, en ese caso estarían ustedes obligados a saber las dos cartas de derecho, pero eh, para bien de nosotros se parecen mucho y casi que no vamos a tener ninguna dificultad en conocer ambas, ¿verdad? Entonces, los pacientes participan activamente en estas protección de su información y les damos más valor a su decisión informada. Aquí les muestro lo que son las prácticas de privacidad y derechos del paciente que muchas veces las van a encontrar ustedes en el lobby de las áreas de espera de las clínicas, ¿va? Cuando uno se sienta ahí y le da un ojito ahí en la pared, puede ser que ustedes van a ver este brochure pegado en la pared o se lo van a entregar en la primera vez que usted llega a esa clínica. Y básicamente le dicen cómo se maneja la información, ¿verdad? Para fines de tratamiento, para pago, para opciones de cuidado de salud. Para fines de tratamiento puede ser que alguien consulte por un dolor de hombro y el primario necesita enviarlo al ortopeda, entonces va a compartir su información de salud con otro especialista para fines de tratamiento. Luego el ortopeda le dejó una resonancia magnética de su hombro, entonces ya la información pasaría a compartirse para fines de pago, ¿verdad? Y así.
Ahora, ¿en qué situaciones podría perderse ese derecho? Bueno, por ejemplo, cuando alguien se involucra en una actividad criminal que tiene pérdida de su libertad, ya se convierte ya en una persona que privado de libertad. Entonces, en esos casos, ellos pierden el acceso a controlar su información de salud. Personas que están como acusadas de abusos infantil o negligencia infantil o de adulto mayor, en algunos casos también ellas tienen pérdida de sus derechos, alguna enfermedad importante para lo que es la comunidad o la salud pública, también de manera obligatoria las clínicas las tienen que compartir con la agencia estatal. Básicamente es para el control, la prevención y control de enfermedades de interés público, ¿verdad? Aquí ellos le mencionan dónde pierde usted su derecho, ¿verdad? Luego, los derechos que usted tiene, aquí se los mencionan, copia de su expediente, derecho a restringir su información a quien usted estime conveniente, tiene derecho a obtener una copia en papel, o sea, en forma impresa, todo eso, ¿verdad? El paciente, una vez lea eso y le quede una copia a él pone su nombre, su fecha de nacimiento y firma de recibido. También estas notas de privacidad no están escritas en piedras, como dicen, y podrían durante el año tener alguna modificación o adenda. Entonces la clínica está obligada, y aquí lo dice en estos párrafos, en algún momento aquí lo dicen, que si la política es cambiada en algún momento, la práctica está obligada a proveer la copia revisada al paciente. Entonces no es que va a ser un misterio que en junio le cambiaron algo y a final del año sucede algo y yo ya había pasado 6 meses y yo no me había enterado. O sea, ellos tienen que más o menos informar a las personas de que hubo una modificación. Vamos a ver aquí algunas de las cosas del paciente que tiene derecho. Un paciente, por ejemplo, en un hospital XX podría tener como derecho consistente con la ley del estado donde él reside, por ejemplo, a recibir tratamientos sin discriminación, que esto incluye, no importa su religión, color de piel, raza, origen nacional, si usted tiene una disability o cuál es la forma con la que usted paga, ¿verdad? Si es un seguro privado, si es Medicaid o lo que sea, a recibir tratamiento adecuado. Tiene también la obligación de recibir información de la posición del médico que lo está tratando, su nombre, para saber quién es. Recibir información también si le dan una opción de que le van a hacer un procedimiento o un tratamiento médico o quirúrgico, que se le dé una información de las opciones médicas y quirúrgicas, ¿verdad? Antes de que usted firme un consentimiento. También tiene eh, el derecho a rehusarse, ¿verdad? A un tratamiento, a un examen físico o a una observación, ¿verdad? También tiene derecho a la privacidad durante su estancia en el hospital y ser una estancia confidencial y que toda su información se mantenga de esa manera, ¿verdad? Independientemente del tipo de cuidado que usted esté recibiendo. Tiene también derecho a recibir una copia de su expediente sin cargo. Tiene derecho también a quejarse sin miedo a una represalia del personal de salud que lo está tratando, ¿verdad? Si usted no está satisfecho con la respuesta del hospital, usted puede también llenar una queja a lo que se conoce la oficina de representación del paciente, que se localiza casi siempre en los hospitales. Siempre hay una oficina para donde se puede alguien quejar, ¿verdad? También tiene derecho a recibir tratamiento del dolor de forma efectiva y rápida. Tan pronto usted lo solicite. También tiene derecho a dar lo que se conoce como regalo anatómico, que es cuando usted firma un documento que su deseo es, o su proxy lo puede firmar, que ser donante de órganos, ¿verdad? Y se le da una cartita o una tarjeta de donante que está disponible en todos los hospitales. Eso así en general, ¿verdad? Ahora, aquí les pongo una palabra que se utiliza bastante también, que se llama living will, que es un derecho que se hace en vida, ¿verdad? Un paciente podría, de forma expresa, en un documento, dejar plasmado su deseo que en caso de una enfermedad terminal,
o un accidente del cual después él no pueda expresar su deseo, firmar un deseo de vida, ¿verdad? Alguna persona podría decir testamento, tal vez hemos oído esta palabra, testamento, pero en nuestros países algunas veces el testamento lo relaciona más que todo cuando alguien va, que falleció, dejó un testamento, dicen que dejó un deseo en vida, ¿verdad? Pero lo relaciona más que todo a lo que es la parte de posesiones. Pero aquí estamos hablando de salud. Él pues da un testamento, pero relacionado a salud. Entonces él dice que él tomó esta decisión cuando estaba en claro uso de su facultad mental, ¿va? Sin obligación de nadie. Él desea hacer esto y esto. Ahora, vamos a ver ahora lo que es la participación del asistente de salud, que es lo que nos interesa con ustedes en cuanto a lo que es el tipo de encuentros. Vamos a ver que durante el encuentro ustedes van a hacer lo que van a hacer el intake, que les dije, el primer contacto con los pacientes, donde se hace muchas veces antes del intake se hace como un triaje, que es básicamente separar en base a prioridades de los tratamientos a los pacientes. Y esto se puede hacer en forma verbal en un teléfono, ¿verdad? O ya en la oficina, quien pasa por una urgencia, pues en caso, pero ya les había dicho también que hay citas, o lo vamos a hablar después, tipos de citas, pero puede ser que alguien llegue agudamente enfermo y pues tenga que pasar antes. Ahora, el consentimiento, que es lo que nos interesa por lo de HIPAA, vamos a ver que eh, legalmente hay tres tipos de consentimiento de medicina legal, ¿verdad? Así, tenemos el primero, que es el número uno, que ahí se menciona como consentimiento implícito, es cuando una persona de forma voluntaria hace una cita para visitar una clínica. Solo el hecho de que yo quiero ir a una clínica ya es un consentimiento implícito, ¿verdad? Yo quiero ir a esa clínica. Se conoce así. Luego el consentimiento expreso, que sería el número dos, es aquel que el paciente lo da en forma verbal o hablada, ¿verdad? Y aprueba algo. Por ejemplo, le puedo decir, señor, buenos días, dígame su nombre completo y fecha de nacimiento. Voy a tomarle los signos vitales. ¿Está de acuerdo? Sí, ese es un consentimiento expreso, ¿verdad? De forma verbal me lo dijo. Ahora, el consentimiento más formal de los dos que ya dije es el consentimiento informal. En este caso, este es un derecho del paciente que involucra ya recibir información y entender esa información relativa a una, a una patología que le va a hacer un procedimiento específico, ya sea médico o quirúrgico, y tiene que estar un procedimiento que va a ser hecho por un practicante con licencia, ¿verdad? En este caso, un doctor, un cirujano. Entonces, ¿qué incluye este consentimiento informado? Básicamente es explicarle los riesgos que involucra hacerlo, por qué el procedimiento es necesario, el propósito del tratamiento, las alternativas que tiene y los riesgos involucrados, ¿verdad? Entonces, también se le tiene que informar al paciente el riesgo si el tratamiento es rehusado, ¿verdad? Si él dice, no, yo no quiero que me hagan eso. También se le explica a él, bueno, de usted no aceptar este tratamiento, las complicaciones que podrían surgir es esto y esto y esto, ¿verdad? Por ejemplo, alguien se puede tener una obstrucción de la vía biliar y el médico le explica que es necesario realizarle un procedimiento endoscópico para liberar la obstrucción por el cálculo y él dice, no, 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 yo me da miedo que me metan a una anestesia y no, ven. Bueno, entonces el médico le explica que de no hacérselo puede surgir esta y esta complicación. Ya así con todo eso está documentado que él dice que no, ya es la, la ley ya ahí ya exonera a cualquiera porque él ya bajo su juicio dijo no, bueno, se le explicó todo. Va, mire esta pregunta, dice, el asistente médico falla en obtener un consentimiento informado de un paciente antes de hacerle flebotomía. ¿De qué se le podría acusar? Battery, ¿verdad? Battery. Porque el paciente, una vez tenga
contacto físico el asistente médico con el paciente que le tocó, le tomó una vena, fue ya un procedimiento invasivo, toda una vena, un procedimiento invasivo. Ya, si el paciente quisiera, pues, le podría hacer una queja por Barry. Otra palabra que se llama assault, como asalto, podría ser básicamente solamente el hacer el gesto o la amenaza a alguien que que lo voy le voy a realizar la flebotomía, o sea, mostrarle la aguja en su dirección. Simplemente eso podría definirse como un assault, ¿verdad? Porque el paciente podría entrar en miedo de que bajo fuerza lo van a dañar pinchándole una vena. Ese sería un asalto. No ha habido contacto físico. Ya el asalto, como lo sale en perdón, la Barry, como sale ahora en la pregunta, ya por definición necesita un contacto físico en tiempo real. Debe de ocurrir un contacto físico. Sea en flebotomía, esto puede ser el uso de fuerza por un flebotomista para colocar una aguja en una vena, para hacer una sacada de sangre. Entonces, siempre no olviden ser legalmente responsables y asegurémonos que se obtenga el procedimiento consentido del paciente por cada vez que se haga el procedimiento. No es un procedimiento que lo autoriza para el mes. Oh, no, ya le saqué un consentimiento informado para julio. No, ¿verdad? Cada vez. Ahora vamos a ver lo que es la PHI, que esto es la PHI básicamente son información del paciente, del personal, que incluye, por ejemplo, algunos datos que pueden involucrarlo relativamente fácil de saber quién es. Su número de teléfono, su dirección, su nombre completo, su número de seguro social, su correo electrónico, es un PHI, su número de récord médico, si tiene algún número de cuenta médica, por ejemplo, identificadores biométricos, fotografía de rostro completo de él, imágenes con características únicas de su cuerpo. Por ejemplo, que alguien tenga un tatuaje, un lunar en una zona bien visible, que básicamente, aunque no salga el rostro completo, yo digo, oh, podría ser señora y ya saber quién es, ¿verdad? Eso es un PHI. Entonces, también condiciones de salud mentales, físicas, tratamientos de alguien, pagos por tratamiento, ya sean la información en forma electrónica, escrita o verbal, puede ser un PHI, ¿verdad? Entonces, pacientes tienen derecho a acceder a su propio PHI. Sí, ¿verdad? Yo puedo. También puedo decidir a quién compartirle mi PHI. También es otro derecho de un paciente. Ahí les dejo la información. Dice información protegida de salud que identifica al paciente en el pasado, presente y futuro. Es PHI. PHI electrónico, también hay que protegerlo. Información de la salud de un paciente en forma electrónica, ¿verdad? Electrónica, entiéndase por fax, ¿verdad? Electrónico, correo electrónico. Muchas informaciones se están enviando ahora por vía fax o por vía correo electrónico, ¿verdad? Claro, todo esto tiene que ir encriptado desde el origen de donde sale hasta el destino donde reciben la información, ¿verdad? Esto incluye no solamente información de salud de él, sino que también sistemas de pago de él, récords médicos electrónicos. Aquí les dejo cómo se maneja la salud del especialista, al departamento de salud local, centros comunitarios, al médico primario, a un hospital. Si ustedes ven, la información gira casi alrededor de las agujas de un reloj, ¿verdad? Todo el mundo está en su derecho a proteger esa información del paciente. Ahora, viendo esto, vamos a ver también que lamentablemente en algunos casos alguna información puede ser que se disemine en forma incidental, por decirlo así, ¿verdad? Es el uso secundario o liberación de PHI que razonablemente no se pudo prevenir y por algún motivo ocurrió y se conoció información de esa persona.
El lugar más común de esto es los elevadores. Si ustedes ven esta fotografía de mano derecha en la base, vemos a dos proveedores de salud conversando con expediente abierto, compartiendo información, tal vez nombres, diagnósticos, y una persona a menos de 3 pies de ellos va escuchando todo. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, eh, nunca compartamos información así en corredores, en elevadores. Aquí también vemos dos proveedores de salud caminando en un pasillo de un hospital o una clínica, a expediente abierto, compartiendo con alguien, ¿verdad? Y lo pueden oír. Las farmacias también son otros sitios que se han observado que se puede diseminar información de alguien porque el farmacéutico está hablando por teléfono cuando tiene a otra persona cerca de él. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, también no coloquemos récord médicos de pacientes con las escrito hacia arriba, donde otro individuo que camine cerca puede ver información. Entonces, eh, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, aquí les dejo, ¿verdad? Información de salud, dice, siempre esté pendiente dónde estoy, con quién estoy, qué información puedo ver o escuchar y cómo puedo minimizar que información en forma accidental se disemine hacia otros. Siempre estar pendiente. Te asegurémonos que la PHI de un paciente solamente se comparta con aquellos que necesiten saberlo, que son los que van a tratarlo. El mínimo nivel necesario. Si alguien necesita información de alguien, solo el mínimo nivel. Si alguien, lo que les mencioné del cálculo de la vía biliar, solo la información necesaria para ese procedimiento. De esta manera vamos a proveer información segura, eficaz y efectiva y no vamos a diseminar enfermedad. Entonces, estudiantes de enfermería dice, no tengo guiando expedientes al aire libre, acceder solo a la porción del récord médico que necesitemos saber información de ellos. Entonces, siempre es esencial que estemos listos para proteger esa información. Les pongo esa, ya para cerrar la tarde y noche, les pongo esa fotografía ahí que están hablando dos personas atrás y este caballero acá se ve que está muy interesado en lo que está oyendo. Entonces, recuérdense que eh, ustedes como asistentes médicos puede ser que observen eso, ¿verdad? Que van a ver que otras personas están hablando y entonces siempre es bueno saber que si algo sucede y ustedes están al tanto de que se eh, diseminó alguna información de un paciente, no es bueno confrontar a nadie, ¿verdad? Diciéndole que si usted se enteró de eso y que se ha violentado información de privacidad, o sea, confrontar a estas dos personas acá que, mire, yo escuché que estaba hablando y una persona estaba... No, ¿verdad? Debemos de saber que toda empresa que da servicios de salud tiene como eh, forma de reconocer todos estos errores. En las compañías siempre hay lo que se conoce como un oficial de privacidad. Pero si esto sucediera y ustedes se dan cuenta que dos personas estaban diseminando información de alguien a voz alta y fue escuchada por una tercera y ustedes se dieron cuenta, no confronten a los que compartieron la información, sino que es mejor acercarse a lo que es la oficina de la persona de privacidad que maneja todo lo que es lo relacionado a la HIPAA. Ellos serán los mejores de contactar y discutir de qué manera se puede resolver eso, porque al final no es acusar a nadie, sino descubrir y corregir vulnerabilidad de la empresa, ¿verdad? Como potenciales vulnerabilidad y donde las reglas de seguridad se rompieron. La cosa es prevenir a futuro que sucedan otra vez estas violaciones de PHI. Entonces, esto es lo importante, ¿verdad? De que no confrontemos a nadie, sino que siempre hay una oficina donde se puede compartir ese dato, ¿verdad? Bueno, acá les traía eso de HIPAA. No sé si tienen alguna pregunta que ustedes tengan curiosidad. Muy bien, excelente.
¿Algún comentario o pregunta? ¿No pregunta? ¿Un comentario? Parece que no, profesor.